Y por eso yo quiero hablarles a través de la palabra de Dios y de Jesús, cómo los profetas todo lo que hablaron de Jesús se cumplió. Habló de su nacimiento, habló de la tribu en que él debería venir, su concepción virginal, cómo el Espíritu Santo iba a embarazar a una virgen de la tribu ¿de qué? De Judá, en Belén de Éfrata. Cómo nacería el Santo Hijo de Dios, todos los padecimientos que viviría. Y lo último y lo más tremendo es que la crucifixión no era un método de muerte para aquellos días. Los judíos tenían un sistema que se llamaba ¿cuál? Lapidación. Siempre que conseguían en adulterio, en pecado, lo lapidaban, tomaban piedras, muchas piedras en esta región, y lo que hacían era lapidar. Luego va a aparecer la muerte a través de la crucifixión, a través de los fenicios, pero de los romanos se va a instaurar. Entonces la muerte por crucifixión no era judía, pero el Salmo 22, el salmista dijo que sería horada sus manos y serían horados sus pies. Todo lo de Jesús se encuentra ahí mencionado. El apóstol Pedro dice que los santos profetas de Dios inquirieron en el Espíritu de Cristo, dice Apocalipsis, el Espíritu de la profecía, para saber todos los padecimientos y todo lo que él viviría. Todo se cumplió en él. Por eso, cuando llegamos a Lucas capítulo 4, allí en los versículos 19 y 20, y ahí está el título de la prédica, en debilidad. 19-20 de Lucas 4, va a empezar a hablarnos acerca del cumplimiento. Jesús está allí diciendo, ¿por qué esta palabra se ha cumplido? Porque todo lo que se ha dicho acerca de mí está cumplido. Y encontramos muchas estructuras mentales. Hace unos días un amigo muy querido me dijo, pastor, ¿por qué la palabra, o leo, dice que los valientes arrebatan y los violentos el reino de los cielos? Yo le dije, lea bien, perdón, todo el contexto hay que leer. ¿Sabe quién está hablando y de qué está hablando? Y Jesús está hablando de Juan el Bautista, el último de los profetas que intentaron ganar el reino con violencia y con valentía y no lo alcanzaron. Y hermano, tiene que ser violento y valiente. No, en debilidad, reconociendo cada día que es Dios el que puede hacerlo. Dice ahí la palabra, permítame, me pongo los ojos o si no estoy lejos de ustedes. Lucas capítulo 4, versículo 19 y 20. Está hablando allí la palabra acerca de Jesús y lo que él va a decir. A predicar el año ¿qué? Agradable del Señor. Sigue allí. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Jesús va a citar un texto del antiguo pacto donde se habla de la persona de él y el cumplimiento de esa palabra. Allí está en Isaías 61:2. Mire cómo en nuestra Biblia en Lucas hay una coma, hay algo que sigue, pero Jesús lo omitió porque Él no vino a traer juicio, Él vino a extendernos y a presentarnos algo que es su gracia. En Él está la gracia y la verdad. Y dice Isaías 2, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Prueba. Y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Jesús nunca habló después de la coma del día de venganza, pero si ustedes se dan cuenta, Él anuncia un año por un día. Un año son 365 días en el cronos o en nuestro calendario, por un día de venganza. Así que el tiempo de la gracia, el tiempo de la bendición, se refiere a un año, pero el día del juicio a un solo. Jesús no vino a hacer juicio, Jesús vino a extendernos su gracia, a cumplir todo lo que se había dicho acerca de Él, pero luego volverá porque hay una segunda venida. Y en ese día vendrá como justiciero, vendrá a establecer justicia, a darle a cada uno el pago de lo que haya hecho. Pero mientras tanto, estamos en un tiempo aceptable, en un tiempo bueno, en un tiempo de reconciliación, en un tiempo donde podemos acercarnos confiadamente a Él. Y hoy vamos a ver a través de la palabra que por mucho tiempo se nos inculcó temor, que no había que entrar, que si el salmista se paraba aquí y no llegaba a los requisitos podía morir, porque muchos directores de alabanza murieron en el antiguo pacto.
Amós capítulo 9, versículos 11 y 12. Y lo que la palabra dice, profetizando allí Amós. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. El tabernáculo de David, aquel que levantó a través de los salmos, del cántico, de toda la adoración. Como un dato significativo, y quiero darlo ahí nomás como un paréntesis. Dentro de toda la alabanza, lo mayor es los salmos. Cuando la palabra dice, ¿con qué os presentéis? ¿Con qué? Salmos, cánticos espirituales. Quien tiene riqueza son los salmos de Dios, porque fueron inspirados por el mismo Dios. Y sigue diciendo allí que Él va a restaurar los portillos. La palabra portillos es la misma palabra brechas, que fue la palabra que comenzó hace 8 días el pastor Fernandito hablando, y lo que Dios nos habló a principio de año, que Él iba a reparar ¿qué? Nuestras grietas, nuestras brechas, que es lo que Él tiene que sanar, y a veces nosotros todo lo remitimos a pecado, pero no entendemos que lo que Dios quiere sanar es nuestra manera de pensar. Yo le digo a la gente, afuera están extendiendo una ideología de género, afuera están preparando una agenda mundial, afuera están hablando y predicándole, nuestros jóvenes están siendo permeados por lo que las doctrinas, las ideologías y todo lo que tiene que enseñarse, o no debiera, pero se está enseñando, se está predicando. A veces nos encerramos en nuestras iglesias a zapatear contra un diablo, pero no va a pasar absolutamente nada. Lo que necesitamos como iglesia es predicar, porque predicando, entonces estamos llegando a la mente, al pensamiento de muchos. Cuando a los niños se les forma a través de la palabra, ellos crecen en un conocimiento, y aunque lleguen a sus escuelas y venga una teoría, una ideología, una filosofía diferente, ellos van a permanecer en sus conceptos. Nuestra guerra espiritual es predicar el evangelio de Jesucristo, porque es poder de Dios para salvación. Yo he visto hacer tantas cosas sobre esta nación, cada vez la veo peor. Anoche, yo casi no veo noticieros, pero anoche me quedé en mi casa tranquilo. Veía cómo asaltaban taxis, lo asaltaban ahí al lado de Unicentro, la 15. Como ya usted puede ir con las ventanas cerradas, se bajan de una moto, le hacen bajar la ventana, le quitan todo. Aquí a 2 cuadras en la panadería entraron, le dieron un cachazo al dueño de la Marlot, la panadería. Los que estaban ahí se les llevaron los celulares. Yo he visto derramar mucho aceite en helicópteros, en Monserrate, tocando chofares, haciendo tantas cosas. Pero hemos dejado de hacer algo, es de predicar el evangelio. Eso queremos predicar. Entonces yo a un niño le enseño que es papá y mamá. Y así viene otro y le dice, no, Pepe y Juan y María y Marta. No las hermanas de las... Ellos van a decir un momento, pero a mí me enseñaron esto. Por lo menos van a tener que pensar. Porque es que nuestra lucha está aquí. Hay gente que le dice, pastor, eso dice la Biblia, y ya uno lo pone a pensar, por lo menos genere una duda. Pero si su fuente de información es TikTok, es que TikTok me dijo que tal cosa, no, TikTok inventan un poco de situación. Y entonces, allí está versículo 12, por favor. Brechas. Para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom. Y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. Está hablando allí de poseer y de entregarnos algo, no solamente a su pueblo, sino todos como herederos de esta gracia. Y está hablando de Edom, porque seguramente hay algo de riqueza en este nombre.
Edom, conocemos una historia que se llama Obed-Edom. Y cómo Obed-Edom logró hacer lo que por muchos años no pudieron hacer los judíos. Hay gente que lleva mucho tiempo en el evangelio caminando y viven frustrados, viven amargados, viven deprimidos. Pero a veces llega alguien que no conoce y tiene un encuentro con Dios y su vida, ¡pum!, en poco tiempo logra lo que se logra en muchos años, queriendo hacer muchas cosas. Por eso, Obed-Edom era un filisteo. Era geteo, y geteo es el gentilicio de Gat. Un hombre que no era del pueblo de Dios, que era un gentil, pero que logró disfrutar de las bendiciones en sí mismo que Dios le había otorgado, aún en el periodo de la ley. Estando en la ley donde nadie podía, él disfrutaba de la presencia. Él se gozaba de lo que Dios hacía en su casa, en su familia, en los suyos. Hoy Dios quiere bendecirnos, iglesia. Hoy Dios quiere que disfrutemos de nuestras casas, pero estamos marginados. ¿Qué brechas? Primera de Crónicas, capítulo 13-11, nos habla allí acerca de esta historia de Obed-Edom, un gentil que tuvo la presencia de Dios. Y David tuvo pesar porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Si Obed, por causa de este evento, recibió la presencia, ¿cuál fue el antecedente de esta presencia? Y es que David había decidido un día llevar el arca, y la llevó no como Dios quería que la llevara, sino como a él se le ocurrió, o como seguramente lo vio en un modelo filisteo, a través de vacas, de vaquillas, en un carro. Y usted se sabe la historia mejor que yo. Solamente quiero tomar este fragmento para poder entender. Porque Pérez significa brecha. Es la palabra brecha, es la que Dios va a reparar cuando restaure nuevamente el tabernáculo de David. Y Usa representa o significa aquel nombre fuerza. Lo que Dios está quebrantando en nosotros hoy es la fuerza del hombre para hacer, para poder levantar, para poder edificar. Hemos creído que podemos hacerlo, lo hemos pensado y hemos caminado en buenas intenciones, pero Dios no le va a prosperar. Porque Dios solo hace y prospera lo que es de su voluntad. Jesús dijo: separados de mí, nada podemos hacer. Israel pensaba que ellos podían, al igual que tú y yo. A veces pensamos que podemos. Y yo me pongo a leer la Biblia y yo paso y ¡tin!, acaba Dios de reprender, de Dios alinear, y siguiente capítulo otra vez haciendo lo que nos parece que debemos hacer. Éxodo 19:8, voy a citárselo y voy a leerla rápidamente para ponerle un ejemplo de lo que es la fuerza del hombre, de lo que es a la manera de Dios. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Eso es soberbia, eso es arrogancia. Acá estamos en Éxodo 19, Dios le dice a Moisés: prepara el pueblo porque descenderé en el monte y ellos me verán y yo me acercaré a ellos. Y el pueblo dijo: Moisés, todo lo que Dios nos diga, nosotros haremos. No acabó de hablar Jehová, no acabó de bajar Moisés y estaban haciendo un becerro. Entonces usted más se propone hacer cosas, más rápido las quebranta. Eso se parece a las dietas. El 1 de enero comienzo esa dieta. Y después dice: no, el fin de semana no, el fin de semana nos castigamos. El lunes volvemos a comenzar.
Y empieza usted a acomodar lo que usted no puede cumplir. Este pueblo dijo, podemos hacerlo. La religión nos enseñó a nosotros que teníamos que hacer mucho. Y nunca dejamos a Dios fluir. Hoy hay relaciones rotas, matrimonios rotos, cosas que murieron porque no pudieron sobrevivir. El enemigo que será vencido, dice el apóstol Pablo. Y no solamente la terminación de una vida, sino en nuestras vidas todo aquello que muere, que fenice. Pero Pablo dice, si estáis muerto a la ley, estáis vivos a la justicia de Dios. Siempre como hombres presumimos de la fuerza que podemos tener. Hermano, yo voy a hacer. Hermano, yo voy a alcanzar. Hermano, propóngase y dígale a Dios. Yo me he dado cuenta que la mejor manera de vencer, siendo débiles, es reconociendo que no podemos. Es dejando que Dios haga lo que Él sabe hacer. Hoy Dios necesita hablarnos, que no hemos querido soltar. Y hemos aprisionado, hemos apretado el puño fuertemente. Y Dios dice, suelta. No, Señor, suelta. No, que sueltes. Porque cuando tú sueltes, entonces yo tomaré tu carga. Y no se trata de volvernos perezosos. No se trata de volvernos holgazanes. Se trata de confiar en Dios. Este es el tiempo donde yo aprendí a descansar. Cuando descansamos hay respuestas. Cuando descansamos hay buenas noticias. Cuando descansamos Dios empieza a hacer cosas maravillosas en nuestras vidas. Romanos 5:6 dice el apóstol Pablo, porque Cristo, cuando aún éramos, ¿qué? Débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ahí va la Virgen del Carmen. Yes. Hacemos una pequeña pausa para que pase un bullicio aquí. Jesús les dijo, mientras pasan ellos, va a leerle aquí algo muy lindo. En el 31:18 de Éxodo dijo, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él, esto en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tales piedras escritas con el dedo de Dios. Viendo el pueblo que Moisés tardaba, se acercaba y le dijeron, levántanos, haznos dioses. Dios les acaba de decir, no te harás ¿qué? Primer mandamiento, ¿cuál es? No tendrás dioses. Eso es que dice el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. Perdí el curso de catequesis. Éxodo 1:23. Empieza a hablar de los mandamientos. El primer mandamiento es, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Lo primero que hizo el pueblo fue hacer ¿qué? Dioses ajenos, cuando acaban de decir que harían todo lo que Dios les dijera. ¿A usted no le pasa así? Señor, te prometo, no vuelvo a pecar. Y al otro día, Dios, mátame. Y Dios dice, bueno, debilidad, no puedo. No puedo, me necesitas, te necesitamos, Señor. Wow, eso es humildad. Los religiosos se sienten fuertes. Usted no los ha visto, hermanos. Podemos, Señor, y eso lo vencemos. Y después no los ve llorando. No puedo, fracasé. Ay, me gana esto. Claro, siempre. Porque la ley es como un espejo. ¿Qué culpa tiene el espejo que usted sea feo? El espejo le va a mostrar lo que hay al otro lado. Eso es que me ponen mis brazos con el espejo y ¿sabe qué? Cámbiame ese espejo, me ve feo. No, si le traen otro, se va a ver igual. ¿Cierto? Esa era la ley.
La ley no nos hacía bueno, la ley solo nos mostraba nuestra condición, que éramos, ¿qué? Pecadores. ¿Cuántos quieren cambiar los espejos? Por eso dice la palabra que el pecado, el poder del pecado es la ley. ¿Sí? Porque la ley siempre te revelará quién eres tú. Por eso les hablo del espejo, porque el espejo es la ley y el pecado eres tú. Entonces, va a empezar a hacer David algo y es a tomar su tabernáculo. ¿Qué es el tabernáculo de David? Era la adoración de un hombre que tenía corazón para Dios. Era un hombre que podía hacer cosas que nadie otros podían entender. De hecho, él va a llevar allí el arca al monte Sión, mientras que en Gabaón se encontraba el tabernáculo de Moisés. Allí estaba su lugar, sus atrios externos que estaban, el lavacro, estaba allí el altar del sacrificio, y entonces luego tú entrabas al lugar santo y encontrabas la mesa de los panes, el candelabro, estaba todo allí, pero había un velo que te impedía entrar al lugar santísimo. Había un velo puesto que no te permitía poder entrar a su presencia, y entonces todo el tiempo la palabra dice, no hagas esto para que no mueras. Todo el tiempo la ley te proviene, te anticipa, si haces esto morirás, si no haces aquello también morirás. Todo el tiempo el tabernáculo de Moisés hablaba de muerte. Lo exitoso era que alguien pudiese entrar y salir con vida, pero el tabernáculo de David representa la iglesia de Jesucristo, esa que sin toda esa instrucción y ley podía acercarse confiadamente al Padre por medio del Hijo. Hebreos 10, 19, 20 nos va a decir allí el autor, el apóstol de Hebreos, lo que realmente alcanzamos con Jesús, que el velo que dividía fue rasgado, que podemos entrar confiadamente a su trono. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar, ¿en dónde? En el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo. El velo no te dejaba entrar. ¿Ahora hay velo? No. 20. Por el camino nuevo. Y algo que hablábamos hace 8 días, que es un tiempo nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es de su carne. ¿Cómo podemos entrar hoy? ¿Pensando que vamos a morir? ¿Que nos va a matar? ¿O confiadamente? Entonces hay quienes se quedaron, hermano, cuidado, hermano, Dios, hermano. Hay libertad, pero solo a través de la verdad. Porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y yo no hablo que usted peque. Yo hablo que usted disfrute una libertad en Cristo. Siempre lo he dicho, a Pablo lo acusaron. Estás enseñando a que pequemos. Y Pablo dijo, en la verdad, todo lo pueden hacer, pero no todo les edifica. Y algo de lo que nosotros tenemos es la madurez, es saber hasta dónde podemos llegar. Sin restricciones, sin esconda los cuchillos, esconda los vasos, ponga el mantel de plástico, porque van a regar, porque se van a cortar o porque van a romper. Hoy no necesitamos eso. Y entonces, en ese tabernáculo había libertad para adorar. En el de David. Y entonces nos narra la historia que Usa quiso poner las manos para sostener. Dice que tan pronto puso su fuerza, ¿cierto? Inmediatamente que vino, muerte. Y en muchas áreas de nuestra vida estamos muertos. Y estamos muertos porque hemos intentado meter nuestra fuerza. Estamos muertos porque hemos tratado de hacerlo con nuestros recursos, con nuestro aliento, con nuestra fortaleza. Y usted no se da cuenta que entre usted más mete la mano, menos pasa. Hay veces que Dios lleva una relación bien y cuando mete usted la mano,
usted dice, Dios mío, ¿pero qué hice? Todo el tiempo metiendo nuestras manos, seguramente en una buena intención. Yo no creo que la intención de Usa haya sido mala, pero sí en contravía a la voluntad de Dios. Por eso en 1 Corintios 12, del 7 al 10, Pablo va a decir que Dios puso un aguijón en su carne. Y digo Dios, porque aunque era Satanás, el propósito de quién era, de Dios, mantenerlo humilde, bajo. Ese fue el problema de Israel y ya lo vimos, soberbia, el querer hacer las cosas, el querer ser Dios, el querer pensar y alcanzar las cosas de Dios. Dios va a hacer florecer negocios, Dios va a prosperar a gente, pero solo a aquellos que sean entendidos en el tiempo. Solo aquellos que puedan saber que es Dios el que dirige su economía, el que da las estrategias, el que habla, el que proyecta. Mientras sigamos creyendo que somos nosotros, seguiremos en un fracaso, seguiremos en una misma condición. Seguramente no le va a faltar el pan, porque como hijos nunca nos faltará el pan. Pero si hay algo, que lo que Dios tiene va a estar ahí estancado. ¿Y por qué? Hasta que entendamos el tiempo de que no es por la fuerza humana, no es por lo que creamos, sino es por la voluntad de Dios. Señor, ¿qué quieres que haga? Nada, deja que yo opere. Pero a cada uno, no, esa no es. 2 Corintios 12:7, esa es primera, segunda. Y entonces Pablo le dice por 3 veces, Señor, quítame esto, quítamelo. Y vuelve y le repita, quítemelo, quítamelo. Y el Señor, ¿qué le dice? Bueno, ahí leamos. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. ¿Es buena esa bofetada o no? Supremamente. Para los que creen que todo lo que el diablo hace es malo, miren. Es un instrumento de Dios. Y entonces Pablo, ¿cómo se mantenía? Humilde. Sigue ahí. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Quítalo, quítalo y quítalo. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Así que la debilidad, escúchelo bien, es la mejor oportunidad para que Dios manifieste su poder. ¿Quiere ver el poder de Dios? En debilidad. Es que yo puedo, hermanos. Ya usted dijo, yo puedo. Hágalo usted. Yo no puedo. Entonces Cristo dice, voy a perfeccionar mi poder en eso que tú dices que no puedes. Amén. Dígale que está a su lado, amén. Eso, que no se duerma. Porque la palabra poder es la palabra dinamos, que viene la palabra de allí, dinamita. Y entonces, ¿sabe qué hace Dios a través de su poder? Dinamita, rompe. Hay gente que cree que porque hace más, va a alcanzar más. Pero en Dios a veces menos. Porque no somos nosotros, porque es su gracia. Porque a veces creemos que vamos a hacer muchas cosas en la vida y llega un cáncer y todo se acaba. Sus sueños, sus proyectos, su trabajo, su empresa, sus estudios, se acabó. Y en este tiempo sí hemos tenido que ver cosas como de tantos sueños y proyectos, en un instante pasar al segundo plano. Alguien en estos días tenía ganas de hacerse un poco de cosas estéticas y le han dictaminado cáncer. Ya después les voy a contar. ¿Sabe a dónde pasó en lo primero? A un segundo plano.
porque ahora la prioridad es la vida. Y eso viene de parte de Dios. Dios nos está dando prioridades en el orden, no en la inversión de valores, sino en el valor de sus medios. Hemos cambiado tantas cosas. Y Dios dice, te voy a volver al camino. Yo voy a restaurar tu brecha. Yo le diría, ¿cómo Dios puede sanarnos a través de una enfermedad? A través de una enfermedad nos vuelve humildes. Y a algunos se los tiene que llevar, porque si los sanara, volverían a lo mismo. ¿Has comprobado? No lo hay para dónde. Dice, ¿por qué Dios hiciste esto? Porque tocaba. Que no lo haga así, mejor dicho. Y entonces todo el tiempo, a nosotros nos han acostumbrado, y escúchelo bien, iglesia, a presentarnos bueno. Solo entro en las redes sociales. A ver, dígame, ¿quién pone en las redes sociales? Estoy deprimido. A ver, dígame. En las redes sociales usted solo ve fotos bonitas. Usted solo ve que se aman, solo ve tortas, solo ve bizcochuelos, solo ve lugares exóticos, solo ve tantas cosas. Pero ¿cuántos de esas fotos se presenta la verdad? ¿Cuántos de esos que se miran a los ojos y dicen se aman hasta que se separan? Porque nadie va a presentar su debilidad, porque nadie va a abrir su corazón, porque siempre queremos presentarnos fuertes, siempre nos queremos presentar que estamos bien, que nos está yendo de maravilla, de lujo. Pero nadie se muestra en debilidad. Y así mismo nos acercamos a Dios, queriendo presentarnos fuertes. Usted llega y se siente y hace el mensaje, ya me lo sé ya. Fortalezas. Y proyecta una vida que realmente no es la que usted tiene. Comiendo en tal parte. Pero nadie sabe los insomnios que usted tiene por la depresión. Usted no pone aquí deprimido. Una foto allá todo ojeroso. No. Sí. Hay gente que le gusta publicar todo. Yo digo, esos son fáciles de secuestrar. Voy en tal carro a comer a tal lado. A las 8. ¿Usted sabe cuánta gente puede dañarse con esa foto? Mucha. Por eso sea prudente. Porque eso es como cuando alguien come delante del hambriento. Su vida privada es eso. Dijo una vez un notario, una pareja que se iba a casar. Les dijo, el secreto del matrimonio es eso, un secreto, por eso no les voy a contar nada. Y los dejó así. Secreto. La vida privada es la vida ¿qué? Eso, privada, no se le debe contar a nadie. Porque lo que usted publica, después usted se pone bravo porque otros lo comentan. Contándome ¿y dónde está? En las redes. Si usted no quiere que nadie sepa su vida, hágase un favor. No publique nada. Y es más, no pierda el tiempo leyendo lo de otros, para que no entre en amargura y no se dañe. Amén. Eso es un consejo. Por eso ahí en el versículo 9, ahí donde estamos, Pablo usa, y en otra versión la palabra es presumir o alardear. ¿De qué? De su fortaleza. Y por mucho tiempo, hermano, diga que usted, hermano, que usted es valiente y violento. No. Ni los más violentos como Juan, porque Jesús dijo, y que no hay un hombre más grande nacido mujer que el más pequeño en el reino de los cielos, es más grande que él. Ese que violentó, ese que intentó. Por eso entendemos la palabra que a veces dice, hermano, angosto es el camino. Y yo le digo, ¿quiénes pueden entrar por ese camino? ¿Todos? Solo los que Dios permite que entren. Por eso es tan difícil. Pero el camino es complicado con Dios. Entonces, Pablo dice, a ese alardear, tengo algo que es debilidad. Y yo reconozco que no puedo. ¿Cuánto pecado oculto entre nosotros?
cuántas debilidades que hemos luchado por años y no hemos podido. Porque hemos intentado. Porque usted se ha inventado una serie de estrategias, pero todas al final fracasan. Pero cuando es Dios el que entra a resolver, cuando es Dios el que ve tu debilidad, tu llanto, tu necesidad de Él, entonces Él viene y te auxilia. Él viene y te socorre, Él viene y te sustenta. Por eso Pablo permite y dice: de buena gana me gloriaré, porque en mi debilidad es donde yo veo su poder, donde Dios actúa, donde Dios rompe límites, donde Dios trae su de repente, donde Dios hace. Hace más de 21 años, un día me echaron del trabajo y yo dije: en 3 meses ya estoy trabajando. Tengo una hoja de vida, y dice, claro que tenía una manchilla ahí, pero tengo una hoja de vida buena. Ya han pasado 21 años y nadie me llamó. Me pasó lo del arca, 20 años estar estancada. Nadie me llamó. O sea, en 3 meses, la única empresa que me llamó fue la del acueducto, fue la del teléfono, fue la de la luz. Pero nadie me llamó. Hermanos, que yo le aseguro este año sí con Dios. Enero, mitad de febrero. Estamos en la misma. Hasta que o muere. Amén. Miren lo que dice Primera de Crónicas, volviendo a la historia 15:26 rápidamente. Es que lo que es de Dios es distinto. Lo que Dios hace lo prospera. La bendición de Dios, dice la palabra, es la que enriquece y no añade tristeza. Aquí David recapacita y empieza a hacer las cosas bien. Y mire lo que dice: y ayudando a Dios, ¿a quién? A los levitas. ¿Sabe cuánto pesaba el arca? Dice que pesaba más o menos 130 kilos. Y entonces dice que Dios, como si les ayudase a levantar el arca, ellos empezaron a caminar. Dígame, ¿dónde dice que Dios le ayudó a los bueyes? Pero le ayudó a los levitas. ¿Sabe quién estaba en el asunto? Dios. Porque Dios respalda su palabra, porque Dios respalda su propósito, porque Dios respalda sus planes. Dice que Dios ayudaba a los levitas. Mateo 11:29-30 dicen: porque ligera es que carga y fácil mi yugo. Por eso algo que nos han metido aquí en la cabeza y nos lo han enseñado y nos lo han repetido, es que vivir en Cristo es muy difícil. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprendid de mí, que soy ¿qué? Manso y humilde. El pueblo, como era, soberbio y altivo. Lo que nos digas lo haremos todo. Todo. Tú puedes, yo puedo. Y en el primer día, ¡prum!, un becerro de oro. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Yo no creo que el descanso para mi alma es que me pongan una tonelada de carga. Los fariseos ponían cargas. Dice: ni las pueden llevar los que se las ponen, ni ellos mismos las llevan, porque no pueden. Porque ya vamos a llegar ahí. Versículo 30. Porque mi yugo es ¿qué? Fácil y ligera mi carga. Vuelva a leerlo. Ahora, por favor, Proverbios 13:15. Proverbios 13:15. Y dice: el buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es fácil. O sea que andar en Cristo es ¿qué? Y en el pecado. ¡Wow! Mira, si usted hoy se va para su casa sabiendo esto, yo me quedo contento de que estar en Cristo es la bendición más grande. Es fácil, trae alivio a tu alma, es ligera su carga y fácil su.
Es duro para el que está aquí, pero quiere estar allá. A ese sí es duro. Duro es para alguien que está sentado ahí, pero que anhela estar afuera. Duro es para el que hoy está aquí en culto, pero anhela ahora estar, bueno, Badrapicha se acabó, en algún lugar. Eso es duro. Duro es tener que orar cuando usted quiere ver novelas. Duro. Pero cuando nosotros estamos en lo que estamos, es una delicia. Es un deleite. Es un descanso. Hace 20 y pico años yo me levantaba así. Y tenía que beber algo rápido para poder quedar tranquilo porque ya no podía ni escribir. Mis hijos estaban pequeños, mis niñas, y yo no quería que me hicieran bulla porque tenía un dolor de cabeza de un guayabo. Sonaba el teléfono y saltaba así porque era mi jefe para echarme. O algún problema en que me veía. Me levantaba y como ya sufría lagunas, entonces no sabía qué había pasado la noche anterior. Y entonces preguntaba, la pasamos rico, ¿no? Rico, si a usted anoche le pegó a la de mamá de fulano y tal. Ay, hermano. Eso es duro, iglesia. Pero levantarme cada mañana sobrio, abrir las cortinas, ver a los ojos a mis hijas, que me dicen, papá, ya estoy despierto, no hay guayabo, no hay trasnocho. Bueno, que no llego a mi casa ebrio, que mi esposa no está asustada que va a llegar a romperlo todo. Eso era duro, iglesia. Pero que me vengan a decir que la vida cristiana es difícil. Si lo único que yo he encontrado en ella es paz, bendición, prosperidad, seguridad, bonanza. Segunda de Samuel 6:12. Va a encontrar algo más allí, dice. No se les olvide que el camino al transgresor es duro. Fue avisó al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom. Y todo lo que tiene, diga, todo lo que tengo, mis hijos, mi casa, todo mi ser bendecido. A causa del arca de Dios. A causa, cambiémosla ahí, de la presencia de Dios. Entonces fue David y llegó con alegría. ¿Con qué? Con alegría, porque las cosas de Dios producen alegría, porque cuando tú haces la voluntad de Dios, entonces hay alegría. David cuando llegó al arca era con alegría, porque estaba triste cuando vio que Pérez Usa cayó muerto por sostener el arca. Ahora tiene gozo, ahora tiene alegría. Las buenas nuevas de la casa de Belén se han extendido, que todo lo que él tiene ha prosperado, y entonces ahora sale con salterio, sale con arpa, con júbilo. Cosas que hacemos, más ilustres que sean, no nos producen alegría. A veces lo más sencillo es lo que nos trae alegría. A veces estar en la mesa todos sentados como familia, da alegría. A veces acostarnos todos en la misma cama. Es que si yo no estoy en tal país, no, en la cama, ahí la misma de siempre. La chillona esa. Alegría. Hoy el mundo necesita para estar alegres, estar dopados, sexo, tantas cosas. Usted cada mañana se levanta, abre la cortina, ve un nuevo día. Gracias Dios, un día más de vida. Hay gente que está tan ocupada, ya ni tiempo de darle a Dios gracias tiene. Porque a veces más.
Antes teníamos más tiempo para Dios. Ahora casi no tenemos tiempo para Dios. Más que es menos. Y nos perdemos las cosas pequeñas y sencillas de la vida. Pero tú te das cuenta, tienes 52 años. Y si te ha pasado la vida. Cuando a veces me cuentan cosas, digo, yo no me acuerdo. Ahora que hago ejercicio, voy a ver a esos jóvenes, digo, yo hubiera sido joven con eso. Hoy no tendrían que ayudarme a levantar de la silla. Inclínenme, dijo, intento. Si yo hubiera aprovechado el tiempo más. Porque hice cosas que no me produjeron fruto. Y aunque hoy son redimidas y me sirven para mi ministerio, yo veo gente que utiliza también el tiempo que yo despilfarré. Y que aunque intente rejuvenecerme, renovarme y templarme y todo lo que usted quiera, ya no lo puedo recuperar. Por eso a partir de hoy, cada día de su vida, disfrútelo y vívalo como el último de su vida. Porque la restauración de Dios siempre será en mayor calidad y cantidad de lo que se había perdido. Y es que Dios está restaurando cosas de mi vida. Yo me las disfruto. Digo, Dios, gracias. Todavía hay oportunidad, aunque haya perdido mucho tiempo. Obed significa siervo. Y siervo es aquel que obedece a sus amos, a su amo. Era el siervo de Edom, un territorio que hoy representa a los gentiles. La siguiente vez que se vuelve a escuchar el tabernáculo de David está en Hechos 15, 17 y ahí terminamos. Este es el primer concilio de la iglesia cristiana. ¿Se acuerdan cuando vimos el libro de Hechos? Pablo está supremamente preocupado porque los judaizantes quieren poner cargas a los gentiles. Y entonces ellos dicen un momento, ellos están conociendo el evangelio de una manera sencilla y práctica, pero estos quieren poner cargas. Si no te circuncidas, si no te pones aquello, si no haces esto, si no comes o dejas de comer, puras cosas que no tienen que ver con el reino. Y entonces dice, para que el resto de los hombres busque al Señor. ¿Quiénes? Y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Versículo 18. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. ¿Qué había hablado el Señor desde tiempos antiguos? Siguiente versículo. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Pero permítame un momentico ahí. Hechos 15, 17. Miren lo que dice allí la palabra en el versículo desde el 15, por favor. Vamos al 15, Hechos 15, 15. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Versículo 16. Después de esto volveré y reedificaré ¿qué? El tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. ¿Sabe qué está pasando allí? Allí Pedro y Santiago están diciendo, sí, somos testigos, vimos cómo el poder de Dios cayó sobre ellos y entonces ahora necesitamos, siendo ellos judíos, portadores de la palabra, hacer lo que ellos, porque la salvación también es para nosotros como fue para ellos. Dios es un Dios de toda carne, Dios no solamente es de los judíos, Dios es todo aquel que se humille, que le busca y entonces Él viene y lo llena, entonces se cumplirán las palabras, porque Dios está levantando una iglesia en este tiempo,
un pueblo que quiera amarle, que quiera predicarle, que quiera enseñar sus buenas nuevas de salvación. No un pueblo que quiera esforzarse por alcanzar, sino un pueblo que en debilidad reconoce que necesita cada día de su Dios, que solo es su poder donde podemos en nuestra debilidad hacerla patente. ¿Usted quiere ver el poder de Dios? Sea débil. Entonces dice la palabra, diga el débil, pero no por nuestra propia fuerza. Hoy queremos dinero rápido. Hoy queremos relaciones rápidas. Hoy queremos todo ya. Y hemos dejado obrar a Dios. ¿Cómo estamos hoy? En tremendos problemas. ¿Y sabe qué es lo peor? Que lo que usted tanto anhela y busca, hasta el día de hoy, no tiene. Afánese usted por la plata. ¿Y sabe qué le va a pasar? Nada. Pero descanse usted en Dios, que Él es proveedor, que Él es cuidador, que Él suple, que Él no lo deja a usted en vergüenza. Y yo le aseguro que Dios empezará a darle lo que usted necesita, porque Él es su Dios, porque Él es su proveedor. Ya no se haga más fuerte, ni intente mostrarse fuerte. Acuérdese que en la debilidad se perfecciona su bendito, glorioso y majestuoso poder. Seamos débiles delante de Dios y a veces también delante de los hombres. Queremos proyectar lo que no es. Y ahí es donde Dios se va a glorificar. No se esfuerce más. ¿A usted no le pasa algo? A mí me pasa mucho. Me gusta llenar crucigramas a veces, sopas de letras y todo eso. Y estoy en una, y yo busco la respuesta y doy la vuelta y vuelvo, y la misma respuesta intento acomodarla y no me da. Entonces hago algo y es que me tomo un tiempo. Me paro, digo, ya no miro más eso. Y a veces, muchas veces, vuelvo y miro y encuentro la respuesta. Porque mi mente se han botado en una sola idea y no alcanzo a ver más. Cuando descanso y vengo, puedo ver lo que antes no podía ver. Así muchos hoy están trabajados, están cargados, están tan llenos de obligaciones, tan llenos de preocupaciones, tan llenos de estrés, que no pueden ver diferente a lo que están viendo cuando hay más salidas. ¿Qué importa que ganemos todo este mundo si al final del cuento lo vamos a perder todo? Dijo el apóstol Pablo, el ejercicio para poco aprovecha, pero la piedad para todo aprovecha, para este siglo y para el siglo venidero. Eso no quiere decir que usted no se prepare, no se cuide, sino que este cuerpo, por más de que usted lo entrene y lo haga bien bonito, como estoy quedando yo, se lo come la tierra. Pero la piedad me sirve aquí. Vale nuestra prioridad.